Buenas tardes, hermanos. En este domingo 18 de abril de 2021 continuamos estudiando los pasajes relacionados al evangelismo y pues de alguna manera también presentando al Señor Jesús a los que no le conocen. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por todas tus bendiciones y porque tú, Señor, nos atiendes. Te ruego, Señor, que bendigas el mensaje de tu palabra de esta tarde y que haya la necesidad, Señor, de acercarse a ti, de muchas personas que ya han escuchado también antes u otros que escuchen por primera vez, y también de los creyentes de reafirmar nosotros toda nuestra esperanza y nuestra voluntad de seguirte en todo tiempo. Gracias te damos por todo, por tu palabra que nos das este día y a esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es: Jesús es la puerta de las ovejas, basados en Juan 10, del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios en estos versículos, Juan 10, del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es para nosotros muy común ver una serie de puertas en diversos lugares y de muchas formas y tamaños. Es un elemento muy común del paisaje, pero no solamente ahora, sino desde la antigüedad. Y es que las puertas son esenciales para el diario vivir. Vamos a ver ahora que también el Señor Jesús nuevamente se nos presenta como lo esencial, como la puerta que debemos nosotros pasar. Las puertas tienen una doble función. Por una parte, impedir el acceso a cualquiera y dar el acceso a los que corresponde. Pasar una puerta, o sea, atravesar esa parte, es cambiar de escenario, cambiar de ambiente y muchas veces cambiar de costumbres. Pasar una puerta nos hace ver la diferencia de lo privado con lo público. A veces nos hace ver la diferencia entre el bullicio y la paz, del trabajo con el descanso, del privilegio con la desventaja. Atravesar una puerta también nos permite ser o ver o sentirse aceptado o rechazado. También pasar de las contiendas hacia la armonía y a veces del desamor al amor. Todos tenemos en nuestra vida diversas puertas que pasar, y también tenemos la experiencia de puertas que no se abren para nosotros, porque para eso son las puertas. No todas las puertas están abiertas para todas las personas. Habrá que sorprendernos si alguna vez viésemos lo que hay detrás de algunas puertas a las que nosotros no tenemos acceso. Pero ya desde la vista de la puerta, muchas veces la puerta es la presentación de aquella casa. Ahora, pues entonces no podemos vivir en un mundo sin puertas. Por eso una vez más el Señor, decíamos, se presenta como quien hace la diferencia del antes con el hoy, y como el anhelado recibimiento que todo ser humano espera. Todos queremos ser bien recibidos, pero qué mejor recibidos por el Salvador. En Juan capítulo 10, este capítulo que tenemos aquí a la vista en nuestra Biblia, los primeros 6 versículos nos dice el Señor Jesús algunas palabras relacionadas con lo que estamos viendo. Allí Él alerta a sus discípulos acerca de los salteadores, los cuales, teniendo prohibida la entrada al corral donde se guardan las ovejas, entran por otra parte
porque tienen pues tienen impedido entrar por la puerta y entran por otra parte para robarlas. Pero el pastor de las ovejas, él toca la puerta y a él le abre el portero y entra por esa puerta porque tiene ese privilegio. Las ovejas se alegran desde que oyen su voz, pues la reconocen, y entonces el pastor conoce a cada una. Él saca a las ovejas y las lleva a pastar y a beber. Las guía tan solo con su voz, pero no seguirán a alguno del que desconozcan su voz. Esto es lo que nos dicen los primeros 6 versículos de este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Los discípulos de Jesús no entendieron esa alegoría o parábola en ese momento. Pero ahora nosotros entendemos que el corral o redil de las ovejas es el reino de Dios en esta tierra, que es la iglesia. El pastor es el Señor Jesús. Y también las ovejas somos los creyentes. El salteador es el enemigo de las almas, que a veces trabaja bajo diferentes personas y circunstancias. Así llegamos al versículo 7, que dice lo siguiente: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en esta parábola del redil, el Señor Jesús se presenta no solo como el pastor de las ovejas, como ya vimos, sino también hace énfasis en que Él es la puerta de las ovejas. Y cuando nosotros escuchamos este término o esta frase, la puerta de las ovejas, los que hemos leído la Biblia, también en el Antiguo Testamento, recordamos que para entrar a la antigua ciudad de Jerusalén había 12 puertas. Cada una tenía un nombre relacionado con el uso que tenía esa puerta. Por ejemplo, la llamada puerta de las ovejas era por la que pasaban los pastores con sus ovejas al salir para llevarlas a pastar, pero también cuando regresaban. Estaba ubicada esta puerta junto al templo y junto al estanque de Betesda, porque en el estanque de Betesda las personas que llegaban a sacrificar sus ovejas y sus corderos las lavaban allí para llevarlas al sacrificio. Ese estanque de Betesda es el mismo que donde el Señor Jesús sanó a un paralítico que tenía 38 años con esa enfermedad, como lo dice Juan capítulo 5, los versículos del 1 al 18. La puerta de las ovejas fue la primera que fue reparada una vez que fueron los cautivos que ya habían regresado de Babilonia. Así que esa antigua puerta tiene un gran significado y existía también en el tiempo del Señor Jesús. Muchas veces el Cordero de Dios atravesó esa puerta para entrar a la gran ciudad de Jerusalén, y alguna vez entró también para ser sacrificado por los pecados de todo el mundo. Así que la declaración en este versículo 7 que dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta declaración puede haber hecho en los discípulos el efecto de recordar la famosa puerta de las ovejas. Desde este punto de vista, podemos también recordar que Jesús es quien recibe a los pastores y a las congregaciones, pero la alegoría es todavía más íntima y nos enseña que Él recibe en su reino a los creyentes uno por uno, los cuales son suyos y a los cuales Él conoce perfectamente. ¿Y quiénes son suyos? Son suyos los que le han recibido como Señor y Salvador. No existe otra puerta que nos permita entrar a la salvación del alma. ¿Qué dice el versículo 8?
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, dice el Señor Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, tenemos una garantía de que si hemos creído en el Señor Jesucristo, no vamos a escuchar a los engañadores, no vamos a caer en sus mentiras. Los que hemos aceptado al Señor no nos confundimos con ninguno otro, aunque haya muchos que se presenten o sustenten como si fueran Él. Los ladrones y los salteadores abundan y quieren dispersar el rebaño, pero los que somos de Cristo no seguiremos a ninguno otro ni caeremos en sus mentiras. Qué importante es esto y qué seguridad nos da acerca de nuestra salvación. El versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, dice, y hallará pastos. Estas son las declaraciones de nuestro Señor Jesús. El que entra por la puerta, que es Jesús, será salvo. Pasar por esa puerta significa probar los pastos más deliciosos y satisfacer la sed con el agua más limpia de una sola vez y para siempre. Pero la mayoría de las personas no han experimentado entrar por esta puerta. Han visto la puerta y han pasado de largo. Aun cuando la puerta a veces la pueden ver entreabierta, tal vez algunos se han asomado, pero no han querido entrar. Algunos, los menos de toda la humanidad, hemos pasado por esa puerta y hemos encontrado que las promesas del Señor Jesús se cumplen. Recordamos así el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hemos entrado por esa puerta y hemos encontrado la vida eterna. Hemos hallado la salvación que solamente es en aquel que es la puerta, el Señor Jesucristo. Entonces el que entra por la puerta, que es Jesús, será salvo. Pasar por esa puerta significa, decíamos, probar el alimento más delicioso y satisfacer la sed para siempre. Algunas personas saben de esta puerta, pero no se quieren comprometer o piensan que les contraerá compromisos que los alejen de sus usos y costumbres. Y sí, tienen razón. Entrar en el reino de los cielos ya no es estar en las cosas de antes. Y eso es lo que a algunas personas les impide acercarse. Aparte de que tienen muchos prejuicios y tienen ignorancia de las cosas de Dios. Otros se han dejado aconsejar por engañadores y creen que han entrado por esa puerta, pero nunca la han atravesado. Otros creen que no necesitan entrar por esa puerta. Pero es una verdad bíblica que Jesús, el Cordero de Dios, entregó su vida en la cruz para salvación de todo el mundo, de tal manera que hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y pide perdón al Padre. Hay una invitación para entrar por esa puerta. De hecho, recordemos que esa puerta está hoy abierta, porque habrá un tiempo en que se va a cerrar. Aún es tiempo de los que no han entrado a la salvación, que no han entrado por esa puerta que es Jesús, lo hagan. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Lucas 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Lucas 13:25. También la Biblia nos refiere al final del Antiguo Testamento,
en el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente, en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, esa puerta no puede ser empujada por aquel que no se ha arrepentido. No se abrirá delante de aquel que no se arrepienta de sus pecados. Esa puerta está disponible para todo aquel que quiera ser seguidor de Cristo Jesús. Por eso dice que esta es la afirmación de el santo, el verdadero, que es Jesucristo. Él es el que abre y ninguna persona tiene la potestad de cerrar la puerta que Él abre. Pero cuando Él la cierre, ninguna persona va a poder abrir esa puerta. Hoy, de aquí y hasta que el Señor Jesús regrese, es el tiempo de entrar por esa puerta. Esta es una invitación para no dejar pasar más el tiempo. Así que la puerta más importante que nosotros debemos asegurar pasar en esta vida es la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, que es Jesús. Por otra parte, no debemos pasar por todas las puertas que se nos abran de par en par, porque así como esta puerta está abierta para todo aquel que quiera, también hay otras puertas que están abiertas, las cuales no llevan a pasos delicados. Hay puertas que llevan al vicio, hay puertas que llevan al latrocinio, hay puertas que llevan a la vanidad, hay puertas que llevan a la podredumbre y a toda aquella actividad que es contraria a lo que Dios quiere. Así que no debemos pasar por todas las puertas que se nos abran de par en par. Dios nos dio una inteligencia para saber dónde tocar y dónde no, dónde entrar y dónde no entrar. Es de grande importancia poner atención a la voz y a la guía del Señor Jesús. Los que ya somos de Él, solamente escuchemos su voz y vayamos a donde Él ya nos ha indicado y llevemos esta palabra a otras personas y presentemos al Señor Jesús como la única puerta para la vida eterna. Y presentémosle como la guía que es Él para nosotros. Para los que no se han decidido por Cristo Jesús, recuerden poner atención a su palabra y rendirse ante Él para que encuentren la salvación del alma, la vida eterna. Así que de todas esas puertas que hablamos al principio, que se encuentran en diferentes lugares y donde quiera que vayamos vemos una gran cantidad de puertas y una diversidad de formas de las puertas. Unas son muy atractivas, otras están muy deterioradas, pero hay una que es sobre todas la más importante, la cual es necesario pasar por ella, los que no lo hayan hecho. Y esa puerta está abierta. Es el Señor Jesús quien nos invita a pasar. Oremos. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tus bendiciones. Te damos gracias por tu ayuda. Te damos gracias, Señor, por esa invitación que haces a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Padre eterno, gracias te damos por que nos has permitido arribar a tu reino y ya degustar de tu reino desde ahora en la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por pertenecer a una congregación evangélica donde se te rinde tributo. Gracias por el consejo de tu Santo Espíritu que hemos escuchado y hemos seguido para creer y para estar en ese terreno precioso que es la salvación del alma. Gracias te damos por todo. Bendice a todas las personas que
escuchen este mensaje. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.